La bruja debe morir. ¿De qué modo los cuentos de hadas influyen en los niños? Autor Sheldon Cashtan. Capítulo 12. Habrá una vez. Un enorme lobo esperaba una tarde en un oscuro bosque a que se presentara una niña pequeña con una cesta de comida para su abuela. Por fin, se presentó una niña pequeña que llevaba una cesta de comida. ¿Llevas esta cesta a tu abuela?, preguntó el lobo. La pequeña dijo que sí. Entonces el lobo le preguntó dónde vivía la abuela y la niña se lo dijo. Y el lobo desapareció en el bosque. Cuando la niña pequeña abrió la puerta de la casa de su abuela, vio que había alguien en la cama con el camisón y el gorro de dormir puestos. No se había acercado a la cama ni 7,5 metros, cuando advirtió que no era su abuela, sino el lobo, ya que incluso con gorro de dormir, un lobo no se parece a la abuela de uno más que el león de la metro a Calvin Coolidge. Entonces la niña pequeña sacó una automática de su cesta y ametralló al lobo. Moraleja: no lo tienen tan fácil como antes las niñas tontas de hoy. The Little Girl and the Wolf de James Thurber nos presenta una versión de Caperucita Roja muy diferente de aquella otra a la que estamos acostumbrados. La imagen de la niña pequeña con capucha roja defendiéndose con una automática del 45 por lo menos, tiene poco que ver con la imagen tradicional de Caperucita que se encuentra en los libros de cuentos infantiles. Conforme entramos en el siglo XXI, nuestras ideas sobre los cuentos de hadas y el significado que tienen para los niños han de cambiar necesariamente. Es lo esperado. Los cuentos de hadas han sido siempre producto de la cultura de la época. Por eso no es sorprendente que en los últimos años haya aparecido todo un género de cuentos feministas que pretende controvertir muchos de los supuestos que sobre las relaciones varón-hembra subyacen en los cuentos de hadas. En lugar de proporcionarnos heroínas pasivas, sumisas y abnegadas, los cuentos de hadas con tendencias feministas nos presentan a una heroína audaz, ingeniosa y descarada, que probablemente rescatará al príncipe antes de que él la rescate a ella. Incluso en algunos cuentos de hadas contemporáneos ni siquiera hay un príncipe. The Moon Ribbon, la versión de Cenicienta de Jane Showland, es un caso apropiado. En el cuento, el padre de una niña llamada Silva decide volver a casarse después de muchos años de viudez. Para gran consternación de Silva, la mujer con la que se casa su padre es perezosa y egoísta, igual que las dos hijas que ella aporta de un matrimonio anterior. Al poco de llegar, la nueva esposa despide a los criados y hace que Silva cargue con todas las tareas del hogar. La obliga a limpiar, a cocinar y a realizar las tareas agrícolas. Un día, cuando está vaciando un viejo escritorio para limpiarlo, Silva se topa con una cinta pintada en plata que había pertenecido a su madre, cuyo cabello era del mismo color que el de la cinta. Silva desea la cinta porque le recuerda a su madre y el tiempo que pasaron juntas. Sus hermanastras se sienten atraídas por la cinta y tratan de quitársela, pero Silva se las arregla para conservarla. Es el único recuerdo concreto que tiene de los días felices. Una noche en que Silva se lamenta de su situación, la cinta se convierte mágicamente en un río que la lleva a un reino lejano. Allí se encuentra con una mujer de cabello canoso que vive en una casa grande, situada en el lindero de un bosque. La mujer se identifica como su madre y en un intercambio afectivo la exhorta a que busque en el fondo de sí misma la fuerza y el estímulo. La joven vuelve a casa con un recuerdo de la visita, una piedra preciosa. Cuando Silva cuenta su aventura, la madrastra se mofa de la historia. Aunque no puede explicar cómo ha llegado la gema a poder de Silva,
se la confisca, la vende y se queda con el dinero. Mediante la cinta mágica, Silva vuelve por segunda vez a la casa misteriosa del bosque, donde encuentra de nuevo a su benefactora espiritual. Esta vez su madre le regala 2 alhajas de brillante color rojo. Silva regresa a casa donde su madrastra se encara de nuevo con ella y le ordena que le entregue las joyas. Silva se niega. No puedo, le dice a su madrastra. Dámelas, niña, insiste la madrastra mirándola amenazadoramente. Silva responde esta vez, no quiero. El cambio de no puedo a no quiero expresa la transformación de niña pasiva y servil en joven activa y firme que ha experimentado Silva. Significativamente esta transformación no se lleva a cabo con la ayuda de príncipe alguno, sino que se deriva del trato de Silva con una hembra adulta y nutricia. En el cuento de Shaolin no hay baile fantástico, ni zapatillas mágicas, ni una presencia masculina que libre a Silva de una madrastra malévola. Haciendo lo que le da la gana, la heroína hace valer su independencia y modela una nueva identidad para sí. Como en casi todas las historias que deben lealtad a Cenicienta en The Moon Ribbon, también la madrastra y sus hijas son castigadas por sus métodos diabólicos. Creyendo que la cinta señalará el camino hacia las grandes riquezas, la madrastra, en lugar de las habituales joyas, quita la cinta a Silva y haciéndola ondear triunfalmente sobre su cabeza, dirige la marcha por una pradera. A mitad de camino la pradera se abre y en el suelo aparece una escalera de plata. La madrastra y sus hijas se precipitan por ella, disfrutando de antemano de la gran fortuna que están seguras de encontrar en el fondo. Pero la tierra se las traga y sella de ese modo su destino. Silva recobra la cinta, que yace sobre la hierba, y la estrecha contra su pecho. Años más tarde, ya casada y con hijos, la lega a su hija. Otro cuento de hadas enraizado en la sensibilidad feminista es The Princess Who Stood on Her Own 2 Feet, de Xin Desi. En este cuento, el mal no es una madrastra malvada, sino un príncipe estúpido e insensible. Al contrario que otros cuentos de hadas contemporáneos que obtienen la inspiración de fuentes clásicas, The Princess Who Stood on Her Own 2 Feet confía solo en su propio desarrollo. Como la princesa del título, el relato se mantiene sobre sus propios pies. En el relato de Desi, la princesa es hermosa, inteligente y posee muchos talentos. No solo lleva con facilidad el control del tesoro real en un ábaco, sino que es capaz de dominar cualquier asunto que le presenten los preceptores reales. Además de la habilidad intelectual, tiene inclinaciones artísticas. Toca la cítara con destreza y también diseña tapicerías exquisitas. También es muy alta. Lo único que le falta a la princesa es el amor, porque no hay en todo el reino un hombre que se le equipare. La princesa tiene, sin embargo, un acompañante afectuoso, un podenco afgano de pelo dorado y de figura delgada y aristocrática que le dio un mago simpático. Fiel y leal, el animal acompaña a la princesa durante el día y por la noche duerme a los pies de la cama. Pero la princesa es la primera en admitir que un perro es un perro, no un príncipe, y la princesa anhela casarse. Un día, al príncipe de un reino vecino lo mandan sus padres para que proponga a la princesa una alianza matrimonial que beneficiaría a los dos reinos. Se concierta una fiesta de esponsales y la princesa casi se desmaya en la silla cuando pone los ojos en el príncipe. Es más bello y elegante de lo que ella había podido imaginar. La princesa está tan encantada de tenerlo como pretendiente que pasa toda la fiesta haciendo manitas con él por debajo de la mesa. Cuando acaba el banquete, llega el baile. Los trovadores reales sacan sus instrumentos y empiezan a tocar un vals. El príncipe pide a la princesa que le haga el honor del primer baile.
Ella acepta y se levanta. Pero en el momento en que se pone en pie, una sombra cruza la cara del príncipe y mira a la princesa con incredulidad. ¿Qué pasa? Exclamó ella. Pero el príncipe abandonó precipitadamente la sala sin decir nada. Esa noche, la princesa se estudió ante el espejo durante largo tiempo, preguntándose qué era lo que el príncipe había visto. Si pudieras hablar, dijo al perro, yo sé que me lo dirías. Los ojos del animal eran brillantes e inteligentes. ¿Qué hice mal? De hecho, el perro podía hablar, pero nadie le había preguntado nada antes. No hiciste nada, dijo, es tu estatura. ¿Mi estatura? Exclamó la princesa con asombro. Soy una princesa, tengo que ser alta. Ella le indica que la estatura es una parte del patrimonio real y que todos los miembros de la familia real son altos. Pero el perro le explica que, aunque eso sea cierto, a los hombres de otros reinos les gusta ser más altos que sus mujeres. ¿Por qué? Pregunta la princesa. El perro titubea buscando una respuesta, pero no encuentra ninguna. Igual que a la princesa, a él también le parece que no tiene sentido. La estatura es, por supuesto, una metáfora de la diferencia de poder entre hombres y mujeres. El príncipe no puede aceptar a una mujer más alta que él porque significa que ella podría eclipsarlo. Tampoco soporta discutir siquiera el asunto. Probablemente no entiende nada. Todo lo que sabe es que la estatura de la princesa lo perturba, tanto que cancela la boda y vuelve a casa. En realidad la princesa no comprende por qué se marcha el príncipe, pero quiere arreglar las cosas. Corre ante el mago y le pregunta si puede hacerla más baja. El mago le contesta con tristeza que esa proeza no figura entre sus poderes. Puede hacerla más gorda o más flaca, puede incluso convertirla en un cuervo, pero no puede hacer nada en relación con su estatura. Abatida y deprimida, la princesa se recluye en la cama. Mientras tanto, el rey y la reina han persuadido al príncipe para que reconsidere su decisión y permita que haya otra oportunidad de celebrar la boda. El príncipe accede y vuelve al castillo, donde encuentra a la princesa consumiéndose en su habitación. En pie, junto a la cama, el príncipe destaca sobre la princesa y eso reaviva su antigua atracción hacia ella. El príncipe advierte que la princesa se ha vuelto pálida de tanto permanecer en el interior del castillo y se ofrece para sacarla a tomar un poco de aire fresco. La invita a dar un paseo a caballo porque sentada en el caballo, igual que en una silla, ella no resulta más alta que él. Pero durante el paseo el caballo de la princesa tropieza y la arroja al suelo. Cuando el príncipe la ayuda a ponerse en pie, de nuevo se da cuenta de que la princesa es mucho más alta que él. La princesa observa el desagrado en la cara del príncipe e inmediatamente se desploma en el suelo y exclama: «¡Mis piernas! ¡No puedo mantenerme en pie!». El príncipe, con el pecho henchido de orgullo, la levanta y la lleva a su habitación. Como la princesa no puede permanecer de pie, él la domina de nuevo. La princesa pasa las semanas siguientes recuperándose en la cama, pero conforme transcurren los días, se aburre cada vez más. Estar todo el día encerrada en la habitación no es, para una joven activa e inteligente, lo más agradable del mundo. Como ahora estaba habitualmente ociosa, la princesa se ejercitaba con dichos ingeniosos y divertidos. Los hacía solo para complacer al príncipe, pero él se enfadó con ella cuando hizo un comentario especialmente sutil e inteligente y dijo bruscamente: «¿Nunca has oído que a las mujeres hay que verlas pero no escucharlas?». La princesa se hundió en sus pensamientos. Casi no entendía lo que quería decir, pero presentía que era algo parecido a lo de su talla. De la misma manera que el príncipe la prefería sentada y no de pie,
Él parecía contento cuando ella escuchaba y distante cuando ella hablaba. Para apaciguar al príncipe, la princesa sacrifica de nuevo su orgullo y decide dejar de hablar. Por medio de una pizarra comunica su deseo al príncipe y a los criados, pero entrada la noche, cuando no hay nadie alrededor, satisface su necesidad de entablar una conversación inteligente hablando con su perro. Al príncipe no le satisface el arreglo. Le irrita el cariño que la princesa profesa al animal. El perro presiente que sus días están contados y se lo dice a la princesa. Cuando ella le contesta que no sabe qué haría sin él, réplica: es mejor que te acostumbres a la idea, al príncipe no le gustó. Y diciendo esto, se desploma en el suelo y muere. De este modo, se sacrifica por la felicidad de la princesa. La apesadumbrada princesa es inconsolable. Envuelve a su fiel acompañante en los pliegues de su vestido y sale a enterrarlo. En el camino la detiene el príncipe, quien comenta con crueldad: pensé que te habías desembarazado de esa cosa hace semanas. Lo que tú llamas esa cosa, le dice la princesa, murió para evitar que yo sufriera, y ahora quiero enterrarlo con respeto. El príncipe se sorprende de oír hablar a la princesa y le hace ver que está hablando. Sí, le sonríe mirándolo desde arriba, estoy hablando, y es mejor que te diga adiós, así que adiós. Esto podría haber sido el final de la historia, pero cuando la reina se entera de lo que ha sucedido, se inquieta. Bien, querida, dijo la reina aquella noche cuando la princesa apareció en el salón del trono. Buena la has hecho. Nosotros tenemos la obligación de pensar en nuestros compromisos. Estoy segura de que eres consciente de lo muy complicadas que han sido las negociaciones que acabas de arruinar por completo. Tu deber como princesa, mi deber no es necesariamente sacrificarlo todo, interrumpió la princesa. Además, tengo otros deberes. Una princesa dice lo que piensa. Una princesa se mantiene sobre los dos pies. Una princesa se mantiene erguida y no traiciona a los que ama. Los reales padres no respondieron. Parecía que ponderaran estas palabras. Esa noche la princesa se desliza fuera del castillo para visitar la tumba de su querido animal. De pie, frente a la tumba medita sobre todo aquello que ha sacrificado por amor. ¡Qué necios somos!, dice en voz alta. Por un príncipe estúpido he dejado que muera mi sabio compañero. Coloca una rosa blanca sobre la tumba y la riega con una regadera de plata. Camino de vuelta al castillo. Escucha un ruido en la oscuridad y al mirar hacia arriba ve a un guapo jinete. El caballero tiene un largo cabello rubio y aire aristocrático. Ella presiente que se trata de un príncipe y advierte que la enseña es una rosa blanca sobre fondo negro. La princesa le pide que descienda la enseña para verla bien. Él se la acerca a la cara. La muerte, susurró ella. No, no, dijo él sonriendo, el renacer. Y para eso, una muerte es a veces necesaria. Él desmontó y se inclinó para besar la mano de la princesa. Cuando se enderezaba, ella susurró una diminuta plegaria que no fue respondida. Él era en efecto unas pulgadas más bajo que ella. La princesa se estiró. Es un placer mirar desde abajo a una dama tan bella y orgullosa, dijo el joven príncipe, acentuando sus palabras con la mirada. La princesa se sonrojó. «¿Todavía estamos con las manos juntas?», dijo ella tontamente. El elegante príncipe sonrió y mantuvo la mano de ella en la suya, y juntos se dirigieron al castillo. Historias como The Moon Ribbon y The Princess Who Stood on Her Own Feet utilizan el formato del cuento de hadas para abrir nuevos rumbos que modifiquen, mediante la fantasía, las imágenes estereotipadas de las mujeres y de los hombres. Para que tenga sentido,
Un cuento de hadas no necesita presentar a una heroína pasiva, a un príncipe salvador o a una anciana malévola, aunque muchos cuentos contemporáneos todavía incluyen a una bruja. En estos relatos las heroínas tienen sentido del humor, se manifiestan activamente como seres que piensan libremente y, lo más importante, eligen en función de sus propios intereses. En el relato titulado And Then the Prince Knelt Down and Tried to Put the Glass Slipper on Cinderella's Foot, de Judith Björst, una interpretación abreviada de Cenicienta. La heroína echa una segunda ojeada al príncipe cuando éste llama a su puerta con la zapatilla de cristal. A la luz del día advierte que tiene una curiosa nariz y que no es ni de lejos tan gallardo como le pareció la noche del baile. Decide rápidamente que no lo quiere para ella y finge que la zapatilla es demasiado estrecha y no puede introducir el pie en ella. Como la princesa que se mantuvo sobre los dos pies, la Cenicienta de Björst y las heroínas de los cuentos de hadas por venir, deciden satisfacer sus propios deseos antes que consentir en convertirse en el objeto de otro. Sopesan las opciones disponibles y no se dejan arrastrar ciegamente por consideraciones que a largo plazo son insatisfactorias. ¿Qué nos dicen los nuevos relatos recompuestos y revisados sobre el futuro de los cuentos de hadas? Es posible que historias como Blancanieves, La Bella Durmiente, Hansel y Gretel y el enano saltarín se queden en el camino y sean sustituidas por cuentos culturalmente más relevantes o socialmente más correctos. ¿Reemplazarán en los sueños de los niños los cuentos de hadas del siglo XXI a los cuentos de hadas de los siglos XVIII y XIX? Probablemente no. Sin restar ningún valor a los nuevos, los cuentos de hadas clásicos penetran en nuestros mundos íntimos de un modo difícil de igualar. Pocas historias son capaces de emocionarnos y entretenernos al mismo tiempo que nos atañen tan profundamente. No hay otra historia como Hansel y Gretel cuando se trata de la glotonería, ni aventura como la de Jack y las habichuelas mágicas para hablar de la avaricia. Aunque los cuentos clásicos de nuestra infancia seguirán propagando su mágico hechizo, es probable, sin embargo, que cambien los medios mediante los cuales se difunden. Hay que recordar que al principio los cuentos de hadas fueron transmitidos oralmente por relatores, narrados en las reuniones familiares y al borde de las camas infantiles, se propagaron de boca en boca y formaron parte de la plática social diaria. Al cabo del tiempo, escritores como Basile, Perrault y los hermanos Grimm registraron y recogieron en libros estas historias, que de este modo se transmitieron a través de la palabra escrita. Pero incluso esto ha cambiado. En los últimos 50 años, los cuentos de hadas han evolucionado hacia una forma visual, debido en gran parte al trabajo pionero de Walt Disney y de su estudio. Hoy en día, las ilustraciones basadas en los trabajos de los artistas de Disney acompañan incluso las versiones impresas de los cuentos clásicos. Es difícil imaginar hoy a los 7 enanitos bajo otra forma que las de Alérgico, Dormilón, Doctor y los demás. La mala de la Sirenita no es una bruja genérica, sino la horrible Úrsula, equipada con espesas cejas arqueadas y un busto desproporcionado. De todo esto resulta que los iconos y las representaciones visuales han venido a dominar los cuentos de hadas, aunque las historias todavía se cuentan y se leen. Con frecuencia se inicia a los niños en las hazañas de Blancanieves, Cenicienta y Dorothy mediante videos y películas. Cada vez que la organización Disney imprime su marca sobre un cuento de hadas, se baten récords de taquilla. No solo La Sirenita y La Bella y la Bestia han sido grandes éxitos, sino que cada cierto tiempo las ediciones de aniversario de los clásicos de Disney atraen a nuevas audiencias. La organización Disney no ha explotado todavía el enorme potencial de Hansel y Gretel o de Jack y las habichuelas mágicas, a pesar de que un arpa que canta y una gallina que pone huevos de oro parecen el sueño de todo realizador de películas animadas. Lo que el futuro nos reserva. Las tendencias en curso indican que conforme nos adentremos en el siglo XXI, los cuentos de hadas se emparejarán progresivamente con la tecnología informática.
Por ejemplo, un programa informático para niños presenta a Jack y las habichuelas mágicas de un modo resueltamente no tradicional. Como parte de la Learning Company's Reader Rabbit Reading Development Library, el programa utiliza un formato informático para contar la historia de 3 maneras diferentes. Al principio, la pantalla pregunta a los pequeños qué prefieren: que la aventura de Jack la cuente un narrador anónimo, la versión clásica, que la cuente Jack o que la cuente el gigante. Las 3 versiones siguen la misma línea argumental y difieren solo en la perspectiva escogida. Cuando el narrador es Jack, el relato recoge sus sentimientos y naturalmente favorece su particular punto de vista. Después de que su madre lo manda a vender a Milky White, Jack declara: estaba triste porque perdería la vaca. Cuando permuta la vaca por las habichuelas, hace saber al espectador lo ingenioso que es. He hecho un trato muy inteligente, asegura triunfalmente. En la versión informática, como en el original, su madre no acierta a compartir su entusiasmo. Como era de esperar, la versión de Jack quita importancia a su tendencia a la avaricia. Se lo representa menos como un joven codicioso que como un Robin Hood preadolescente, un aventurero intrépido que sale a vengar las desgracias que el gigante inflige a sus colegas aldeanos. Al gigante se lo retrata como un ladrón. Hace mucho, la gente en el pueblo de Jack tenía 3 tesoros especiales: monedas de oro, una gallina que ponía huevos de oro y un arpa. Entonces llegó un gigante y se lo llevó todo. No se menciona la inclinación de Jack a la avaricia. Él solo quiere recuperar lo que pertenece legítimamente a sus convecinos. Cuando se cuenta la historia desde la perspectiva del gigante, se obtiene un cuadro diferente. De repente, el espectador se entera de que el responsable de las dificultades del gigante es Jack. Mis problemas empezaron con un niño llamado Jack, declara el gigante. En su presentación al espectador, el gigante no pretende negar que es avaricioso y que tiene tendencia a la apropiación. Desde luego, es absolutamente franco sobre sí mismo. Soy un gigante y amo el oro, afirma. Cuando veo tesoros de oro, los tomo. Una vez que se ha presentado, el gigante continúa con la descripción de los acontecimientos que suceden en la historia y que conducen a la ahora familiar escena de la persecución. Despabilado por los gritos del arpa dorada, persigue a Jack y lo sigue en el descenso por la planta de habichuelas. Estaba justo detrás de él, le dice al niño que sigue el relato en el monitor. Ve a Jack tomar el hacha que le da su madre e inmediatamente reconoce el peligro al que se enfrenta. Sabía que si se rompía la planta de habichuelas yo caería desde muy, muy alto, observa. Luego, continúa describiendo así los acontecimientos. ¡Zas! ¡Zas! El árbol se quebró. Yo había saltado ya de él. Estaba a salvo, pero no estaba contento. Mis tesoros estaban abajo, en el pueblo, y nunca podría volver allí. El gigante se ha librado de la muerte, pero cualquier alivio momentáneo que experimenta es atenuado por sentimientos de aislamiento emocional. Observa las fiestas que hay abajo y lamenta su situación. La gente del pueblo estuvo de fiesta, bailaron al son de mi arpa dorada, dieron a Jack algunas de mis monedas de oro. ¿Pensó alguien en mí? Yo también quería ir de fiesta, pero solo tuve habichuelas. Odio las habichuelas. El ogro no solo se las arregla para escapar de la muerte, sino que sus comentarios lastimeros despiertan la solidaridad del espectador. Para colmo se conforma con habichuelas, mientras que los demás se permiten comidas más deliciosas. Aunque la versión informática de Jack y las habichuelas mágicas estimula una respuesta empática, ¿pensó alguien en mí?, fracasa en tratar la avaricia de un modo significativo. Sin embargo, hay que agradecerle que fomente la compasión y la comprensión. Al ponerse en el lugar del gigante, los niños pequeños experimentan lo que se siente
viviendo en el ostracismo, por no hablar de la obligación de comer habichuelas. La ocasión de sumergirse en diversos papeles abre un amplio abanico de posibilidades. Si se ha hecho con Jack y las habichuelas mágicas, ¿por qué no con Blancanieves o incluso con el Mago de Oz? Es perfectamente posible que en algún momento del no tan lejano futuro, un programador innovador desarrolle un juego que traslade al pequeño público a la Tierra de Oz y permita de ese modo que los niños formen parte de los compañeros de Dorothy. Quizá convertirse en león cobarde ayude a un niño a tratar más directamente con los callados temores a ser intimidado o le enseñe a vencer los temores infundados. Quizá el calzarse los zapatos del leñador de hojalata permita que los niños se enfrenten a los sentimientos de acoso antes de que ellos mismos se conviertan también en inhumanos. Fomentando la identificación con las víctimas indefensas, los cuentos de hadas del nuevo milenio pueden ayudar, en palabras del leñador de hojalata, a que los niños no sean nunca duros con ningún ser viviente. La reciente convergencia entre ordenadores y cuentos de hadas conduce finalmente al mundo de la realidad virtual. En un futuro no muy lejano, un niño pequeño podrá ponerse unas gafas de realidad virtual y andar por el camino de ladrillos amarillos. Quizá un niño se convierta en Jack y baje realmente por la planta de habichuelas o se convierta en el gigante y persiga a Jack. Los cuentos de hadas del futuro puede que encuentren a un niño escalando el muro de un castillo para despertar a una princesa durmiente o probándose virtualmente una zapatilla de cristal. La combinación de la fantasía de los siglos XVIII y XIX y la tecnología del siglo XXI ofrece infinitas variaciones a esas antiguas excursiones dentro del yo que llamamos cuentos de hadas. ¿Dónde está la bruja? Pero, ¿qué pasa con la bruja? ¿Cambiará en el futuro su situación en el universo de los cuentos de hadas a medida que los cuentos clásicos sean cada vez más interactivos? Existe la probabilidad de que así sea. Una cosa es segura, no desaparecerá. La bruja es una parte inmutable del yo y no podrá ser relegada al baúl tecnológico de los trastos viejos. No será posible arrastrarla por la pantalla hasta el icono de la papelera y eliminarla pulsando el ratón. El personaje de la bruja, el lugar que ocupa en la psique, sugiere que seguirá siendo una fuerza contra la que hay que luchar. Pero es posible que no tenga que morir siempre. A medida que evolucionen los cuentos de hadas, es probable que el convenio con la bruja sea más significativo que la eliminación. Al crecer y madurar, los niños aprenden progresivamente, como el Dr. Jekyll y Dorian Gray, que los esfuerzos para erradicar el lado malo del yo están condenados al fracaso y que eliminar a la bruja puede tener consecuencias trágicas. El intento de involucrar a la bruja, no simplemente de deshacerse de ella, puede constituir un impulso positivo al desarrollo psicológico. Quizá Gretel pueda convencer a la bruja de que se haga vegetariana. Adquirir la capacidad de controlar y tolerar el lado pecaminoso de uno mismo es un camino para aceptarse a sí mismo y a los demás. Sin embargo, los cuentos de los hermanos Grimm y de Perrault, que presentan a brujas convencionales y secuencias en las que éstas encuentran su fin, continuarán prevaleciendo, por la sencilla razón de que proporcionan a los pequeños un camino importante para tratar con los impulsos no deseados. El mundo de los 3, 4 e incluso 5 años es un mundo de absolutos. Lo negro es negro y lo blanco blanco. No hay término medio. Los cuentos de hadas que incluyen la muerte de una bruja o de una figura brujesca comparable, dan a los niños una herramienta poderosa con la que controlar las tendencias que no son fácilmente gobernables por medios más convencionales. En contraste, los niños más grandes son propicios a reaccionar ante los cuentos en los que se dialoga con la presencia del mal. La capacidad de experimentar lo que la bruja piensa y siente puede fortalecer el crecimiento. A medida que los niños maduran, mata a tu enemigo ha de convertirse en conoce a tu enemigo. La alternativa de que la bruja muera o no puede no ser tan importante como la oportunidad de interactuar con ella. Los niños
necesitan tener la oportunidad de dialogar con las partes de sí mismos con las que han de tratar el resto de su vida. ¿Qué pasa con los adultos? ¿Qué ofrecerán los cuentos de hadas del futuro a este público? ¿Pueden los cuentos que durante años han sido adaptados para los niños inyectar algo de sentido en un mundo donde la tragedia es un acontecimiento diario, los escándalos sexuales saturan los telediarios, niños matan a otros niños y donde los desastres ecológicos se vislumbran en el horizonte? ¿Existe alguna parte sobre el arco iris donde las penas se disuelven como gotas de limón? ¿Es incluso posible divisar el arco iris a través de la nube tóxica? Marina Werner, historiadora de los cuentos de hadas y crítica social, cree que sí. Sostiene que los cuentos de hadas cumplen y seguirán cumpliendo importantes funciones para los adultos. Argumenta que los cuentos de hadas nos ayudan a imaginar una vida diferente, nos permiten contar historias alternativas, evocar mundos donde los finales felices son posibles. Los cuentos de hadas, piensa, tañen un acorde optimista que resuena profundamente en el corazón de todos los seres humanos. Sin embargo, mucha gente replicaría que es una ingenuidad buscar respuestas a los problemas de la vida en cuentos, donde se elimina el mal agitando simplemente una varita. El príncipe siempre aparece a tiempo y todo el mundo vive feliz desde entonces. Parece tan simple, tan radicalmente alejado de la realidad, de la necesidad de ganarse la vida, de conservar la salud, de asegurar el bienestar de los seres queridos. Sin embargo, todas estas preocupaciones dependen de nuestra capacidad de establecer y mantener relaciones válidas, es decir, de hacer frente a las tendencias que pueden amenazar y socavar nuestro trato con los demás. Los cuentos de hadas cumplen esta función, tanto en la infancia como en la edad adulta. Encausan las flaquezas humanas y utilizan la fantasía para iluminar los problemas a los que reiteradamente se enfrentan los adultos en su búsqueda de una vida más plena. Robert Cooper examina la interacción entre fantasía y realidad en Zarza-Rosa, una versión moderna de La Bella Durmiente que explora la naturaleza del valor, del sufrimiento y del amor no correspondido. Cooper cuenta la historia desde la perspectiva del príncipe, de la princesa y de un hada bruja que se encarga de vigilar a la bella durmiente mientras espera a que la liberen del sueño centenario. En la interpretación de Cooper, el príncipe está claramente en conflicto con la búsqueda que lleva a cabo. Pone en duda la ordalía que debe realizar para liberar del hechizo a la princesa. ¿Debe arriesgar la vida para rescatarla? ¿Merece la pena el esfuerzo? ¿Resultará ser ella la mujer de sus sueños? Las dudas emergen a medida que va recogiendo los cuerpos deshechos de los incontables guerreros que han intentado liberar a la princesa. Contemplando los cuerpos sin vida, esparcidos alrededor de la torre, se pregunta, como león cobarde, si tiene el valor suficiente para seguir adelante y si ha sido atrapado en alguna clase de prueba existencial. Los huesos de sus malogrados predecesores chacolotean ominosamente en las ramas y las espinas, desveladas al recoger las flores, se enganchan en la carne y hacen trizas lo que queda de la ropa. Pero no tiene miedo, no mucho por lo menos, ni ha perdido nada de su viril propósito de llevar a cabo esta empresa, porque sabe que este es un maravilloso y emblemático viaje más allá del más allá, que requiere de su inquebrantable valor y de su entrega. Mientras tanto, la princesa permanece dormida, vagabundeando en un sueño sin fin, inmersa en fantasías, muchas de las cuales son de naturaleza erótica. En cierto momento la despierta, al menos eso cree ella, una banda de rufianes que ha forzado la entrada del castillo y se toma un tiempo para registrar su habitación y violarla. De pronto, los intrusos borrachos se transforman en caballeros de su padre y ella se pregunta si todo sucede realmente o si es solo un sueño. En otra secuencia, la princesa despierta y encuentra no a uno, sino a tres príncipes al lado de su cama. Uno es un anciano y arrugado caballero, otro un leproso jorobado y el tercero un bello joven. Ella pregunta, mirando anhelante al último, ¿cuál de los tres
La besó. Los tres, contesta el anciano, y ahora debes escoger. La princesa está a punto de escoger al príncipe guapo cuando el leproso le recuerda que la belleza está bajo la piel. La belleza física, le dice, no dura más que una estación, pero la belleza espiritual dura toda la eternidad. La princesa cae de nuevo en la cama, más confusa que nunca. Me dais dolor de cabeza, dice a los visitantes. Cuando por fin aparece, el príncipe de sus sueños se pregunta si ha dado con el auténtico castillo. La doncella del lecho no es la que él esperaba. Deambula un rato por el dormitorio, manoseando despreocupadamente el mobiliario, y se mira en el espejo. Ha oído rumores sobre otras princesas durmientes que esperan ser liberadas. Y si esta princesa no es la auténtica, se da la vuelta y sale precipitadamente de la habitación. La princesa, abandonada, se pregunta si vendrá alguna vez el auténtico príncipe. Ella está sola en su oscuro dormitorio, tendida sobre el mórbido lecho. Quizá nunca lo ha abandonado. Su cuerpo anclado a él para siempre por el dolor del pinchazo del uso, mientras, de tiempo en tiempo, su ser incorpóreo se extravía sin rumbo y yerra por el castillo de su niñez en busca de absolutamente nada, excepto quizá del olvido de sus temores solitarios, a la oscuridad, al abandono, a no saber quién es, a la muerte del mundo, que la carcomen sin cesar, como los roedores que corren por debajo de su camisa de seda. Si está dormida, no se siente dormida, más bien lo contrario, en una interminable vigilia de la que no se puede calmar, pero que no deja residuo alguno, salvo el eco de los cuentos de una vieja arpía y el sentimiento de que su vida no ha sido en absoluto una vida. Durante todo este tiempo, el hada bruja es testigo de lo que sucede. Ella obsequia a la comatosa princesa con historias en las que entreteje unos elementos del cuento de Basile con otros de los cuentos de Perrault y de los hermanos Grimm. Le dice a la princesa que ha parido gemelos durante el sueño. Al relatar las diferentes versiones de la historia, el hada medita sobre el dolor que ha traído su magia y sobre las fuerzas del bien y del mal que se agitan en su interior. El hada reconoce que muchas de sus historias, a pesar incluso de su limpia comicidad, tienen que ver con el sufrimiento, un sufrimiento a menudo intolerable y sin alivio, probablemente porque ella es verdaderamente una hada mala, pero también porque ella es en el fondo del corazón, o lo sería, si lo tuviera, una criatura práctica que quiere preparar a su embobada pupila para algo más que un beso rápido y una fiesta de bodas, lo que significa que ella es también una hada buena, distinciones un tanto dudosas en el mundo del que ella procede. La reinterpretación de La Bella Durmiente de Cooper nos deja meditando sobre la naturaleza del deseo insatisfecho. El relato nos obliga a pensar en la línea que separa el sexo del deseo, el afán de la satisfacción, la perennidad de la muerte prematura. Estos son, desde luego, asuntos que ocupan a los adultos más que a los niños, pero la idea básica, fomentar la identificación con diversos personajes, no es tan diferente de la versión de Jack y las habichuelas mágicas que hace Rabbit Reader. En el cuento de Cooper, sin embargo, al lector se le arrastra una mayor profundidad en el complejo interior del cuento de hadas y de este modo se iluminan ciertos aspectos que forman parte de la existencia humana. En su novela Was, Geoff Ryman adopta un punto de vista contemporáneo sobre los cuentos de hadas. Ryman se inspira en El Mago de Oz y describe a una Dorothy muy diferente de la Dorothy creada por L. Frank Baum. Su relato empieza cuando Dorothy llega a Kansas a vivir con tía Em y tío Henry después de que su madre muere de difteria. La acompaña su perro Toto. La vida en la granja resulta ser dura e inflexible. No es solo que tía Em la humille obligándola a realizar tareas excesivas, sino que tío Henry la acosa, lo cual hace que se retraiga y se amargue.
Mezclando fragmentos de la vida de Judy Garland, consecuencias de la película, Rayman describe cómo Dorothy trata de hacer frente a su opresiva existencia. Tras años de tormento emocional, huye finalmente a Wichita, donde se convierte en prostituta. La malograda heroína pasa los últimos años de su vida en un asilo de ancianos, agresiva y medio loca, fantaseando sobre una tierra llamada Oz, donde viven los Munchkins y donde la salvación se encuentra al final de un camino de ladrillos amarillos. El triste cuento de Rayman sondea en las profundidades de El Mago de Oz y utiliza la existencia previa de Dorothy para arrastrarnos al doloroso mundo de la infancia. Esta historia es la de todos los niños que suspiran por una madre ausente, la de los niños que son objeto de abusos físicos y psicológicos, la de las dolorosas decisiones que las personas toman para sobrevivir. Y sobre todo, el triste pero edificante relato de Rayman ilustra acerca del poder redentor de la fantasía y demuestra que la mente puede imaginar una vida mejor cuando la realidad nos lanza contra el suelo. Cuentos como Briar, Rose y Was introducen a los lectores adultos en el universo de unos cuentos de hadas que extraen su inspiración de los relatos familiares que todos conocemos y apreciamos. Aparte de estos, hay cuentos de hadas de la era Perrault Grimm que se conservan íntegros sin expurgar y que rara vez se leen, que cuando los cuentos de hadas se transformaron de historias para adultos en cuentos para niños, fueron sencillamente relegados al basurero de la historia porque contienen material violento o que en su tiempo se creyó demasiado indecente. Sin embargo, muchos de ellos poseen un innegable encanto y un carácter sorprendentemente contemporáneo. La princesa hábil, descrita páginas atrás, es uno de ellos. El relato que presenta a una heroína inteligente, aventurera y valiente puede alinearse sin duda junto a los cuentos de hadas feministas en los que la heroína es dueña de su destino. La aventura de Finette, que comprende temas como la doble sexual, la infidelidad y los celos, es hoy tan pertinente como hace 150 años y tiene mucho que decir sobre la compleja naturaleza de las relaciones entre hombre y mujer. Después está El Enebro, calificada en su tiempo de inapropiada para los niños pequeños por sus violentas imágenes, tal vez demasiado gráficas incluso para los niños de hoy. La historia presenta temas como las preferencias parentales y las relaciones entre hermanos que son familiares a todos. Algo parecido sucede con historias como Piel de asno, que plantea la cuestión del abuso sexual, o El príncipe cerdo, donde se compara el amor físico con el amor espiritual. El círculo se cierra. Los cuentos de hadas, que originariamente fueron de exclusiva propiedad de los adultos, pueden encontrar de nuevo un público entre los lectores mayores. Si lo consiguen, y existen indicios de que lo están haciendo, renacerán en el nuevo milenio. En el fondo, los cuentos de hadas son una celebración de la vida. Encantan y fortalecen y son hoy tan intemporales como lo fueron hace cientos de años. El impulso que subyace tras su fondo, la lucha secular entre el bien y el mal, resuena entre las líneas de Blancanieves, Cenicienta y el Mago de Oz, como resonará en las todavía no escritas historias del siglo XXI. Por eso la bruja continuará siendo una presencia esencial en los cuentos de hadas y nos hará conscientes de las fuerzas que en nuestro interior desafían a la concepción que tenemos de nosotros mismos. Su destrucción no es un acto de venganza ni tampoco de crueldad. Simplemente nos recuerda que las tendencias pecaminosas forman parte del día a día y que debemos combatirlas si queremos que nuestra vida tenga un final de cuento de hadas.